Sí, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es Miriam Hernández Bernal y soy psicóloga con certificación en acompañamiento emocional para mujeres con diagnóstico de cáncer de mama. Actualmente contamos con el grupo de acompañamiento emocional en el Instituto Jalisciense de Cancerología, ya con 13 años de trayectoria. Los propósitos del grupo de acompañamiento emocional es atender al paciente y al familiar del paciente, o en algunas ocasiones puede ser un cuidador que lo va a estar acompañando en su proceso de atención en el hospital donde él está acudiendo. Parte del objetivo es permitirle al paciente que tenga herramientas para realizar una clara toma de decisiones. Esta clara toma de decisiones le va a ayudar al paciente en su adherencia terapéutica o lo que viene siendo también el apego al tratamiento. Otro propósito es que el paciente o la paciente se sienta empoderada, es decir, al tener una información clara y completa de lo que es la enfermedad, de lo que son sus tratamientos y los efectos secundarios de ellos, la paciente se siente segura de que está tomando las decisiones correctas. En el grupo de acompañamiento emocional se le brinda un espacio para que pueda expresar tanto la paciente como su familiar los sentimientos, es decir, lo que ella está viviendo en ese momento, el cómo se está sintiendo y cuáles son las principales emociones que de alguna manera está viviendo en el camino de la enfermedad. Lo más recomendable es que la paciente acuda al grupo antes del diagnóstico, después del diagnóstico, cuando ya está recibiendo un tratamiento e incluso post-tratamiento. ¿Por qué? Porque durante todo este proceso la paciente vive cambios en lo que viene siendo el área emocional y es importante que cuente con un apoyo. También se brinda después de que el paciente recibe una noticia como que está en una etapa terminal de la enfermedad y si llegase a fallecer el paciente, también se le brinda atención a los familiares. ¿Cuáles son las principales estrategias que manejamos? Es darle a la paciente algunas tareas que le pueden ayudar a trabajar lo que viene siendo sus emociones y que las puede continuar trabajando en casa, dándoles herramientas para lo que es el manejo de, por ejemplo, la ansiedad
o lo que pueden ser pensamientos de tipo catastróficos, donde la paciente logra afrontar este tipo de pensamientos y encuentra herramientas para poder manejarlos y que ella pueda seguir en este proceso con mayor optimismo ante lo que viene siendo lo que ella está experimentando. Se logra tener un diálogo asertivo tanto en su red familiar como con amistades, vecinos, su comunidad y también en el área laboral. La paciente durante su proceso pasa por varias pérdidas. La primera viene siendo la pérdida de la salud. El lograr que la paciente trabaje la parte emocional, la parte mental y la parte espiritual le va a ayudar también a atender las pérdidas. Cada pérdida se vive diferente y cada paciente la va a vivir de forma distinta. Por ello es importante darle su espacio a cada una de estas. La paciente también puede acudir al grupo a aclarar dudas sobre la enfermedad, a aclarar dudas sobre el tratamiento y los efectos secundarios que puede estar viviendo en cada uno de sus etapas del tratamiento. ¿Qué tipo de estrategias también se pueden manejar aquí? Lo que viene siendo las de afrontamiento. La paciente se enriquece y adquiere nuevas estrategias que le ayuden a afrontar la enfermedad. ¿Y qué es lo que buscamos principalmente? Pues que la paciente se sienta bien a pesar de la enfermedad, a pesar de los efectos secundarios y a pesar del tratamiento que está viviendo. Yo les comentaba anteriormente que parte del grupo de acompañamiento emocional les permite tener una red de apoyo. En el grupo las pacientes platican sobre qué tipo de estrategias le han ayudado a, por ejemplo, sobrellevar una quemadura que les genera una radiación. Y entonces encuentran maneras donde ellas se pueden sentir mejor por los efectos secundarios que están viviendo con este tipo de tratamientos. ¿Para qué acuden al grupo de acompañamiento emocional? Acuden a recibir información sobre su salud, encuentran un espacio seguro. En muchas ocasiones las pacientes hablan por primera vez de lo que están sintiendo al conocer un diagnóstico de cáncer de mama y se sienten libres de expresarse sin temor a ser juzgados, se sienten escuchados y se sienten respetados. Durante el proceso de atención de la paciente, cuando recibe el diagnóstico y cuando recibe el tratamiento, durante todo este camino la paciente puede afrontar diferentes noticias. Por ejemplo, cuando acude a un centro de salud y se le genera una cita para una mastografía, porque resulta que detectaron una bolita en una mama, la paciente no lo hace, digamos, con tranquilidad. Se puede sentir ya con cierta angustia, con cierta ansiedad, al sospechar que puede tener cáncer. Si continuamos en este camino, pues podemos hablar de que continúa un estudio que es un ultrasonido, después puede pasar a la biopsia, después la paciente puede recibir un resultado histopatológico no agradable como puede ser positivo a malignidad, ¿sí? Y así va en este camino y en este proceso la paciente. Y podemos decir que es un camino de malas noticias, en las cuales la paciente y su familia puede requerir pues un apoyo extra que le permita manejar este tipo de noticias, porque no es un camino donde solamente se le informa en una sola ocasión, sino que son constantes malas noticias la que la paciente está viviendo durante este proceso.
¿Qué es lo que se recomienda en esta parte? Que el usuario que acude al centro de salud reciba una información clara de qué es lo que se le está indicando. Pero esta información tiene que ir acompañado de una educación, donde el paciente al recibir, por decir un ejemplo, un diagnóstico, no solamente se le dé el diagnóstico, sino que también se le explique de qué es lo que se está hablando, en qué consiste la enfermedad o en qué puede consistir el estudio que le van a realizar, cuáles pueden ser los beneficios de que se someta a este estudio y cuáles pueden ser las secuelas de someterse a este estudio. Algo que se sugiere es que siempre se le hable con la verdad, tanto al paciente como al familiar. El cuidador o quien lo vaya a acompañar es una persona que necesita estar también informada para saber cómo va a poder acompañar al paciente en este proceso. ¿Sí? Al paciente se le debe de informar con la verdad porque es su derecho. Ya hace algunos años se han implementado algunos cambios sobre lo que vienen siendo los derechos del paciente, y algo que se ha reconocido es que el paciente por su propia autonomía tiene derecho a conocer la verdad. Es importante que al decirle la verdad, de alguna manera estamos respetando al paciente como ser inteligente. Las personas somos seres humanos que podemos percibir lo que está pasando y podemos darnos cuenta cuando se nos está tratando de engañar. ¿De qué nos va a servir conocer la verdad también? Podemos hacer valer nuestra voluntad. El paciente tiene la libertad de elegir cuáles pueden ser los probables tratamientos. Puede crear fortaleza y confianza en él mismo. La familia se va a sentir con la confianza de tener una relación de comunicación con lo que viene siendo el personal sanitario y el médico que lo estaba atendiendo. También nos va a ayudar a formar una triada entre lo que es paciente, familia y médico. Y esto les va a ayudar a tener una continuidad en sus seguimientos, en sus citas, y si llega a darse algún desenlace, ellos van a poder tener esta continua comunicación para continuar con la toma de decisiones. Le permite al paciente, al hacerse consciente de cuál va a ser su proceso, su pronóstico, y durante este proceso de enfermedad y tratamientos, y también puede hacer valer su libertad religiosa. Es decir, el paciente al tomar conciencia, toma también conciencia de lo que pueden ser sus creencias, de lo que puede ser su idiosincrasia, y hacer valer también este punto tanto como con la familia como con el médico. ¿Sí? Algo también que se ha estudiado es que cuando al paciente se le informa y se le dice la verdad, no quiere decir que el paciente va a sufrir más, al contrario, le ayuda a minorar el sufrimiento, porque ha aclarado sus dudas y ya no tiene sospechas de qué es lo que está pasando con su cuerpo o qué es lo que está pasando con su salud, sino que ha aclarado que el paciente está en un proceso de deterioro y que puede tomar decisiones también en esta etapa. Se han realizado varios estudios en los que han descubierto que las principales barreras de comunicación que se pueden presentar entre el personal de salud y el paciente es por los mismos temores que puede estar presentando el médico al momento de hablar de una mala noticia. Por ejemplo, un miedo importante es que existan consecuencias negativas hacia él, hacia el profesional de salud o hacia el médico, porque ha habido casos de pacientes que reaccionan de una forma muy agresiva hacia quien le está informando esta mala noticia. También este temor muy natural de sentir que al decirle a un paciente una mala noticia como el diagnóstico de un cáncer, lo principal que se cree es que le estamos haciendo un daño, y entonces evadimos hablar de este tipo de noticias para no lastimar a las personas. Otra situación puede ser el temor que causa la reacción afectiva del paciente, como puede ser la ira, como puede ser la tristeza o el llanto.
Al no tener una preparación de cómo manejar este tipo de emociones, pues nos genera temor a ver que en la persona que está frente a nosotros se pueda manifestar ese tipo de emociones. También es lo que viene siendo el sufrir ante esta introyección que se genera por ver el sufrimiento del otro. En muchas ocasiones las personas pues somos muy sensibles a ver el dolor de la otra persona, al ver el llanto de la otra persona, y entonces preferimos evitar sentirnos reflejados ante ese sufrimiento. Otra barrera puede ser el no saber reaccionar, el no saber dar una respuesta, ¿sí? No saber explicarle al paciente, no saber aclarar sus dudas, el creer que no podemos darle una adecuada orientación tanto al paciente como familiar nos puede bloquear a expresarnos de forma clara y con la verdad. Otra situación puede ser que si vemos que es un diagnóstico de una enfermedad muy avanzada, como lo que viene siendo un cáncer metastásico, pues entonces vamos a dar esta relación con la muerte y consideramos que la muerte es algo que no se debería estar presentando en ese momento, en ese paciente, y por lo tanto evadimos, ¿no? Evadir una muerte o lo que viene siendo la muerte eludida. Prefiero evitar decirle al paciente que está próxima la muerte y evito decirle la verdad, ¿sí? Desafortunadamente al personal médico no se le prepara durante su formación para dar este tipo de malas noticias. Al contrario, ellos consideran que son formados para darle herramientas, tratamientos a los pacientes que lo lleven a una curación. Y entonces les genera mucha dificultad hablar de muerte porque consideran que es como una forma de reconocer que ellos han fracasado profesionalmente. También el temor a ser culpado de la mala evolución en el paciente. Es decir, sienten miedo a que si el paciente no tiene una buena evolución y al contrario se va complicando cada vez más su salud, se le culpe de que es el responsable de que esto haya sucedido con el paciente. Cuando se le oculta la verdad al paciente, el familiar también tiene consecuencias si él llegase a fallecer. ¿Cuáles pueden ser estas consecuencias? Agotamiento físico. Al no tener una red de apoyo en familia porque por alguna razón ocultaron la verdad,
se viven desgastados y se viven de una sobremanera cargados con lo que viene siendo el trabajo físico, emocional y también económico. Y entonces la familia termina muy agotados en estos tres niveles y otra cuestión que se puede dar es que pueden claudicar, es decir, abandonar al paciente. Se ha dado casos de personas que deciden ser el cuidador principal, no solicitan apoyo por la familia y terminan abandonando al paciente. ¿Por qué? Porque están muy cansados de la situación. ¿Qué otra situación se puede dar? Que el familiar se viva con culpa. Después de que fallece el paciente pueden llegar los remordimientos, los resentimientos y preguntarse, híjole, ¿por qué no le dije la verdad? A lo mejor si hubiera sabido él la verdad desde un principio, hubiera arreglado esto, hubiera solucionado el otro, hubiera hecho ese viaje que tanto quiso, ¿no? Y entonces el familiar se vive con culpa.
La empatía, hace un momentito les comentaba un poquito sobre la empatía y me gustaría hablarles un poquito más de ella. Es importante que tanto el personal de salud como la familia sienta empatía por lo que viene siendo lo que está viviendo el paciente. Y esto nos puede ayudar en el manejo de las malas noticias. Para que pueda tener una mejor fluidez de comunicación entre médico, paciente y familia, es importante que nos empecemos a preguntarnos del otro lado, pues, tanto el personal de salud como las personas que trabajamos con el acompañamiento emocional, si realmente queremos acoger el sufrimiento del paciente y sus familiares, ¿sí? Y si queremos acoger una experiencia de una muerte próxima. Sabemos que las pacientes que acuden al grupo de acompañamiento emocional pueden ser pacientes con una muy buena evolución, pero también son pacientes que pueden llegar a una metástasis y a un final inminente. Entonces, por eso también nos preguntamos si estamos dispuestos a acoger la experiencia de una muerte próxima. Si la respuesta es sí, quiere decir que estamos dispuestos a acoger lo que viene siendo la experiencia del sufrimiento, que sí quiere acoger la experiencia de la muerte. ¿Qué nos puede ayudar? No nada más nos quedamos en una empatía. Algunos nos hablan de otro concepto que viene siendo la amabilidad empática. ¿En qué consiste la amabilidad empática? En tomar conciencia de las necesidades de los demás y en sentir el deseo sincero de ayudarles. Es decir, el poder empatizar con el paciente, pero no quedarnos nada más en una empatía, en un nivel mental, sino además tener una actitud de ayuda hacia lo que el paciente puede estar viviendo. En la comunicación de dar malas noticias podemos lograr experimentar lo que es la compasión. ¿Y qué es la compasión? Una respuesta que pueden hacer de uno mismo hacia el sufrimiento de la otra persona. La compasión es un comportamiento que busca nutrir, cuidar, enseñar, guiar, orientar, calmar, proteger y ofrecer sentimientos de aceptación y pertenencia para beneficiar a otra persona. El cuidar desde un comportamiento compasivo, con ternura, como podemos observar en algunos hospitales, el ejemplo más claro que tenemos son el personal de enfermería. Podemos ver que hay enfermeras que atienden al paciente con esta ternura y también a los familiares. También con esta ternura pueden dar malas noticias y cuando se le atiende en consulta, en hospitalización o en estudios, incluso en el hogar, hay cuidados paliativos domiciliarios en el Instituto Jalisciense de Cancerología y es importante que ellos reconozcan la dignidad en estas condiciones de vulnerabilidad del paciente, así como de las diferencias que puede estar sintiendo y que puede estar viviendo en cada etapa de su tratamiento. Cuando se logra reconocer, nos permitimos acoger lo que ya existe, a la persona, al ser humano, al enfermo y también a la familia del enfermo desde la vulnerabilidad que él está viviendo. Al médico es importante recordarle, como nos decía Kubler-Ross, mis mejores maestros fueron mis pacientes moribundos. Si te atreves a implicarte, si te atreves a sentirte cómodo ayudándoles y también aceptar un día ineludible tu propia muerte, esta es quizás su regalo de despedida para ti. Algo que sabemos y que hemos también invitado en el grupo de acompañamiento emocional es al personal sanitario. Sabemos que el no tener el entrenamiento en el manejo de emociones, también a ellos se pueden vivir en un momento de vulnerabilidad cuando están acompañando al paciente en esta etapa. Y el darse el espacio y darse el tiempo de buscar este apoyo también les puede ayudar a seguir creciendo en la parte del manejo de malas noticias. No es suficiente con un entrenamiento de 5 horas, que es lo que suelen ofrecer, sino que este entrenamiento tiene que ser más arduo y más constante y que muchas veces no se tiene el tiempo y el apoyo para poder hacerlo. Otra herramienta importante al comunicar malas noticias es el uso de la verdad soportable.
La verdad soportable o la verdad tolerable es lo que consideramos que el paciente o la familia puede soportar, es decir, tiene herramientas, tal vez de forma emocional o mental, para soportar la información que se le está brindando. ¿Qué recomendamos aquí? Que la información que se le da al paciente lo dé una persona calificada, ¿sí? Porque implica la verdad soportable, que siempre se le esté diciendo la verdad y a cada momento. Es decir, cuando respondemos dudas, cuando respondemos inquietudes que el paciente tiene. Y hay personal que no tiene todo el conocimiento para poder aclarar estas dudas. Por ello es importante que sea la persona más preparada la que informe al paciente en el manejo de malas noticias. Que también nos dice la verdad soportable, que debemos ir al ritmo del paciente. Es decir, el paciente puede hacer preguntas en base a lo que conozca del diagnóstico que le está brindando y en base al pronóstico que se le está brindando. Es importante que estemos conscientes de que la información debe de ser individualizada. ¿Por qué? Porque como cada paciente es distinto, cada paciente va a tener conocimientos diferentes por su historia de vida, por experiencias a lo mejor que hay en casa. Es decir, a veces hay pacientes que ya vivieron un proceso de cáncer porque su mamá también tuvo cáncer de mama, o porque la tía tuvo cáncer de mama, o incluso una hermana mayor que pudo haber tenido cáncer de mama. Y entonces la información no la va a digerir de igual forma alguien que ya haya tenido experiencia en la familia, o cuando es la primera vez que hay cáncer en la familia. Es importante saber que la persona que informa debe de conocer lo más posible la parte psicológica, emocional y las creencias religiosas del paciente. También es importante tomar en cuenta que cuando conocemos un paciente por primera vez y le damos por primera vez el diagnóstico de una neoplasia maligna, por ejemplo, es importante desde un principio darnos la oportunidad de hablar con una información clara y verídica. Esto nos va a ayudar a que si seguimos acompañando al paciente durante todo su proceso de atención y si llega a complicarse su salud, vamos a tener más herramientas en cuanto a lo que viene siendo la confianza con el paciente y la familia para seguirlos acompañando en el proceso, y se hace más fluida la conversación. En la verdad soportable, los estudiosos nos hablan de una regla de oro que puede ser el silencio. Es importante respetar los silencios del paciente, y a veces el silencio también le puede ayudar a él a acomodar la noticia. El tener la disponibilidad y esperar a que el paciente pregunte. Es decir, hay que tratar de evitar darle mucha información al paciente. Si el paciente no nos realiza preguntas sobre algunas inquietudes que él puede estar presentando, es mejor evitar nosotros hacerle a él preguntas y que abramos situaciones para el que el paciente no está preparado. Dejar esperanzas a corto plazo. Por ejemplo, podemos decirle al paciente que el dolor que está sintiendo va a pasar con el medicamento que se le está dando. Lo que no podemos hacer son promesas que sabemos que no le vamos a poder cumplir. Por ejemplo, si le decimos al paciente nunca te vamos a dejar solo o nunca te vamos a abandonar, pero sin embargo sabemos que llega un momento en que el paciente desafortunadamente tiene que estar solo en la sala de espera o tiene que estar solo en la hospitalización, pues el paciente se va a sentir abandonado y defraudado. Uno de los objetivos más importantes de hablarle con la verdad al paciente es ayudarle a que logre la adaptación. Cuando al paciente se le habla desde un principio con la verdad y tiene toda la información que requiere sobre la enfermedad, puede caminar el proceso que lo lleva a la adaptación. Es decir, renunciar a una visión del mundo. Sabemos que una mala noticia le cambia lo que viene siendo sus expectativas futuras del paciente. Y entonces el adaptarse a esta nueva noticia, el adaptarse a estos nuevos cambios de vida, de alguna manera ellos tienen que renunciar a su forma de ver el mundo. Le permite acomodarse en las circunstancias que se van a ir dando en su entorno, como vienen siendo pues, los cambios de horario con la convivencia familiar, tal vez cambiar de trabajo,
tal vez tener que ausentarse en otro tipo de labores que ella le gustaba realizar en sus tiempos libres. Y al acomodarse las circunstancias de su entorno le permite tener un ajuste social a su medio ambiente. En el proceso de adaptación de la pérdida de la salud se pueden presentar 4 fases. La primera es la incomprensión, es decir, la paciente se siente incrédula ante lo que está viviendo, ante un diagnóstico de cáncer de mama, por ejemplo, y puede sentirse aturdida en todo momento por lo que está viviendo. La segunda etapa es la lucha, que es la lucha intentar recuperar lo perdido, es decir, la paciente al sentirse enferma, al sentirse débil, pues trata de recuperarse, trata de buscar estrategias que le permitan sentirse como se sentía antes del diagnóstico. La número 3 es el cansancio. La paciente se siente triste, se siente defraudada por cómo era su vida antes y cómo es actualmente. La número 4 es la comprensión y una nueva identidad, es decir, el aceptar la enfermedad. La paciente cuando logra comprender lo que está pasando y el por qué está viviendo en ese momento este proceso de tratamiento, la paciente logra aceptar que es otra persona diferente, que va a tener cambios diferentes de cómo ver la vida, de cómo ver su cuerpo, de cómo involucrarse con las personas que están alrededor, como puede ser su familia, como puede ser sus vecinos, pero todo esto le va a ayudar a llegar a la aceptación. La aceptación de lo que viene siendo la enfermedad, de lo que viene siendo los cambios que se están dando en ella, y puede ser un proceso largo, pero en cada persona va a tener su propio tiempo. Por ello es que se dice que la aceptación es un proceso personal, individual, emocional y espiritual. Como les he mencionado durante la presentación, tenemos un grupo de acompañamiento emocional en el Instituto Jalisciense de Cancerología. Nos reunimos todos los martes de 11 a 12 y aquí les dejo el domicilio y los teléfonos. Por mi parte sería todo. Muchas gracias.